Sean todas, todos y todes bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historias del arte, biografías de artistas, entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como mflorpe. Y también, ya que están por ahí, los invito a que sigan a Radio Hashtag tanto en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que sale primero antes que nada por la web de Radio Hashtag los martes y jueves a las 18 horas. También recuerden que si tienen un podcast, programa de radio, o les gusta escribir o quieren ser parte de esta comunidad, pueden escribirle a los chicos de Radio Hashtag que, como me dieron el espacio a mí, se los van a dar a ustedes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me parece que esto es un tema que quedó pendiente. No creo que sea un podcast de los más largos porque es más, algo que se desprende, ¿no? Ya vimos las características principales y etcétera, pero igual me parece que valía la pena traerlo. ¿De qué vamos a hablar? De barroco latinoamericano. Ya hablamos de barroco y si no escucharon ese podcast, les recomiendo que lo vayan a escuchar porque este va a ser como una extensión de ese programa, episodio, como le digan. Porque lo primero, van a tener más claro las características principales, que son importantes. Y nada, es básicamente se desprende, porque lo primero que hay que entender es que el barroco llega a Latinoamérica con las invasiones, con la colonización, con la conquista, como le quieran decir. Y acá va a ser traído más o menos en 1900, hacia finales, hacia el siglo XVIII, digamos, ¿no? Se me fue la fecha, 1942, pero va a ser traído un poco después. Pero bueno, básicamente eso, lo traen con las colonias. ¿Por qué lo traen? ¿Por qué traerían arte? Bueno, porque como vimos en el podcast de barroco, la iglesia estaba pasando, la sociedad en general estaba pasando por crisis en ese momento, y crisis bastante grandes. La iglesia estaba sufriendo una división, digamos, y ven en el arte una oportunidad de evangelizar de manera más rápida y más efectiva, haciendo básicamente que la gente se sienta identificada con los personajes bíblicos, y cómo hacer representaciones más emotivas para que haya cierta empatía y así convertirlos al catolicismo. Básicamente ese es el plan. Entonces, en un lugar donde todo lo que les interesaba era borrar cualquier tipo de práctica o actividad que no tenga que ver con un eurocentrismo, bueno, el barroco les va a venir como anillo al dedo. Y además, donde el idioma era una gran barrera, ¿no? Acá en América todos hablaban su propio idioma, ¿no? Tenemos mayas, incas y aztecas principalmente. Todos hablaban su idioma, nadie tenía ningún tipo de interés de hablar español, entonces la imagen va a convertirse como en este gran puente para poder hacer lo que venían a hacer las misiones, que básicamente era erradicar cualquier tipo de cultura propia y que sea todos que tengan la cultura española, básicamente. Entonces, con eso les van a inculcar la religión, el idioma, la moral, ¿no? Cómo se tenían que relacionar, si se tenían que casar. Hasta con el arte les van a decir cómo tienen que mantener relaciones sexuales o sexoafectivas, ¿no? Va a ser una dominación en todos los aspectos de la vida. Entonces, muchas de estas cosas las van a impartir el dogma a través de la imagen. El tema, y acá es donde entra la parte interesante, es que no era que los españoles venían a pintar y te mostraban una imagen y bueno, de manera, no sé ni cómo decirlo, de una manera compartida,
no sé. Sí, no sé cómo explicarlo esto bien, pero sí, no era que venían ellos a pintar y mostraban las imágenes y, bueno, a través de eso se repartía el dogma. No, había talleres en donde se generaban imágenes y talleres donde se hacían esculturas y particularmente había construcción de iglesias a lo largo y a lo ancho de América Latina. Porque era su centro, como que lo más importante que tenía que haber en la planificación eran las iglesias y entonces claramente no es que traían mano de obra de afuera, sino que vieron la oportunidad de mano de obra barata, por no decir explotada, y nada, los que hacían las iglesias, los que pintaban los cuadros, los que hacían las esculturas, eran los pueblos originarios. Entonces, va a haber ahí como un cambio de perspectiva. ¿Por qué? Porque no van a poder lograr borrar años de cultura, ¿no? De un saque. Entonces, todas estas prácticas artísticas van a tener una fuerte impronta de cada cultura, ¿no? O sea, una fuerte impronta de estos pueblos. Se van a fusionar muchísimo, y como dije, la construcción de iglesias y estos talleres van a estar en un montón de lados en América Latina, pero los más importantes van a ser en los de México, los de Guatemala, y si no me equivoco hay otro en Lima, pero un poco más chico. Entonces eran estos talleres en los que básicamente los ponían a producir imágenes, ¿no? Les contaban el versito, supongo yo, o les mostraban otras imágenes, sobre todo recordemos como con un fuerte estilo español, del barroco español, porque también otra cosa que sabemos, si escucharon el podcast anterior, es que el barroco se diseminó rápidamente por toda Europa, pero en cada país tomó características diferentes, ¿no? No es lo mismo el barroco de Francia que el barroco de Italia, que el barroco de España, ¿no? Fue variando bastante, o sea, fue un movimiento que tuvo como eje la iglesia, pero después estéticamente o en decisiones puntuales cambiaba bastante. Entonces, recordemos igual, ¿no? Que la principal característica del barroco visualmente es que es un estilo muy ornamental, con un uso excesivo de los detalles decorativos, y que su propósito es esencialmente religioso, ¿no? Eso es como, si tienen que escribir el barroco en un renglón, es básicamente eso. Ahora, ¿en qué se van a fusionar los estilos, por así decirlo? O sea, ¿a dónde va a verse la impronta de que estamos hablando de barroco latinoamericano? Bueno, en la imagen, por ejemplo, de los personajes bíblicos, va a haber como una clara identificación de las ropas o de las tez, ¿no? De la piel. Vamos a empezar a ver esto, vírgenes negras o también los santos o representaciones más morenas de Jesús. Primero eso. Y segundo, bueno, el tema de la vestimenta, ¿no? Va a haber una identificación muy personalizada de los trajes, ¿no? De lo que eran, por ejemplo, los trajes de guerra o de las sacerdotas. ¿Las sacerdotes se dice o las sacerdotes? Bueno, se entienden, sacerdotisas, digamos, ¿no? De las culturas originarias, ¿no? Como todo ese tipo de vestimenta propia, las ropas propias, ¿no? De cada cultura, se van a ver reflejadas en estas pinturas de barrocas que intentan imitar el estilo español. Hay una obra que a mí me encanta que se llama el Arcángel, Arcángel estoy trabada, Arrabucero, no sé cómo, se me complica. Que está clarísimo todo esto que estoy diciendo, o sea, van y me lo googlean. Está clarísimo todo esto que les estoy diciendo, ¿por qué? Porque era como medio, es como
un identikit de algo que te están contando primero, ¿no? Como si yo les dijera, bueno, un ángel es, como vos dibujás lo que yo te digo, un ángel es, porque además estamos hablando, perdón, ya termino la idea, estamos hablando de todas cosas que no se pueden ver, ¿no? Como son todas representaciones, porque es todo un mundo, el mundo de la fe, no hay fotos de Jesús, son todas representaciones. Entonces, más o menos, y con las imágenes de pinturas que ya estaban hechas, ¿no? De relatos bíblicos. Y después el cuentito, bueno, esta gente en los talleres hacía lo que se imaginaba, supongo yo. Entonces, ustedes imagínense esto, ¿no? Que yo les dijera, bueno, vos pintá. Un ángel es un ser que no tiene ni facciones muy masculinas ni muy femeninas, que no es ni un ni un niño, ni un hombre adulto, que tiene alas, que está armado, ¿no? Porque en ese momento la iglesia decía que las armas eran una herramienta de Dios, ¿no? Estaban todos calzados. Que está armado, que tiene como, no sé, vestimentas divinas. Bueno, listo, ok, ya te lo hago, ¿entendés? Pero ¿con qué? Con lo que vos tenés en el imaginario de todos esos elementos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? La construcción, acá entraría Eco, si hay alguno que leyó a Eco, alguna que leyó a Eco, me va a entender, o a Saussure, ¿no? Esto es más de comunicación. Que ahí va a entrar la experiencia personal y lo que nosotros tengamos de significado y significante. Un ángel, bueno, capaz para ellos era otra cosa. Y en esta obra se ve, pero clarísimo, esa mezcla de estilos. Que también esa mezcla de estilos yo la veo también como un intento por preservar algo de esa cultura que estaban viendo que la estaban extinguiendo a la fuerza, ¿no? Que la estaban masacrando, que la estaban tratando de tapar a toda costa porque todo lo que es distinto lo repelo, ¿no? Entonces también me parece como que es un giro de resistencia. Ahora, en otro lado que se va a dar muy fuerte, va a ser en la arquitectura. Y acá en la arquitectura pasa algo que me parece muy interesante y que también se va a dar en la escultura, pero primero hablemos de la arquitectura. Y la arquitectura lo que va a pasar es que en muchos lugares de América Latina son lugares con riesgos sísmicos, se dice así, o sea que hay mucho terremoto. Entonces tenés que tener muy en claro el tema del suelo, por ejemplo, o el tema de las estructuras para cómo construir. Entonces en un montón de lugares pasaba esto de que esta gente del mal, hablando de los colonizadores, ¿no? Construían, venía un terremoto y se caía todo al redemonio. Entonces, los pueblos que vivían ahí de toda su vida, porque eran sus tierras, la tenían clarísima en el tema de la construcción y la tenían clarísima con el tema de la materialidad. Y ahí es donde también hablo de la escultura. ¿Por qué? Porque les va a pasar que no van a saber dominar la piedra acá. Por ejemplo, piedras muy duras, acostumbrados, qué sé yo, al mármol o a otro tipo de piedras. Las piedras de América Latina les representaban cierta resistencia, ¿no? Acá ya yendo más a lo técnico. Y entonces tuvieron que recurrir directamente por la experiencia en el tema, ¿no? Más allá de la explotación y que los tenían básicamente de esclavos, no, sáquenlo básicamente, los tenían de esclavos, pero tuvieron que recurrir también, más allá de eso, por un tema de sabiduría, de cómo manejar el material. Y de hecho, si ustedes van a cualquier iglesia, capaz acá en Argentina no, sí más en el norte del país, ¿no? Que tiene más que ver con el resto de la geografía de América Latina, ¿no? Con el tema de los cerros y
y ambiente de montaña. Por ejemplo, estoy pensando en Jujuy, en las iglesias de Jujuy, o yo básicamente estaba pensando en Lima o estaba pensando en Bolivia, por ejemplo. De las iglesias van a ser súper robustas, ¿no? Muy, muy de piedra y nada que ver con el tipo de edificación que tenemos pensado con una iglesia barroca europea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Como el tipo de pared, el tipo de estructura, la altura, ¿no? Entonces ahí también va a haber una modificación que no solo la va a poner sino la mano de obra, sino que la va a poner las condiciones, ¿no? del lugar. Y en la escultura va a pasar algo parecido, pero lo que va a pasar en la escultura va a ser que la talla no va a permitir estos finos detalles de, por ejemplo, los velos, o sí, ese detalle que podemos ver en las esculturas barrocas europeas, y va a ser una talla bastante más geométrica, bastante más dura, por así decirlo. Y nada, me parece que también eso es súper interesante de cómo también las condiciones de producción alteran el producto final. Un artista que podemos ver de estas cosas que les estoy diciendo es Antonio Francisco Lisboa. Es uno de los exponentes más grandes de los cuales se reconoce un nombre, porque como dije anteriormente, también eran muchas producciones anónimas porque salían de estos talleres. Pero uno de los artistas que va a surgir va a ser este Antonio Francisco de Lisboa, que es un escultor y arquitecto brasilero de Sao Paulo, que va a ser, como hoy en día se siguen descubriendo sus obras, ¿no? Va a ser como una producción bastante grande y en donde se ve más claramente esto que estoy diciendo de el tema de los gestos más marcados, tal vez, o una geometrización en las facciones. También ahí se va a ver, como hablando de este artista en particular, se va a ver la influencia, ¿no?, propia de Latinoamérica, los rasgos no más no tan caucásicos, podríamos decir. Nada, les recomiendo que lo busquen cuando busquen esto que les contaba de barroco latinoamericano, o sea, lo que les vengo contando todo el podcast básicamente, y que busquen además de este arcángel arabucero, busquen la obra de Antonio Francisco Lisboa. ¿Y qué más les puedo decir? Tienen que escuchar el podcast de Barroco para tener un panorama completo, ¿no? Piensen que yo lo que les digo acá es una síntesis de una síntesis de una síntesis, como para que esté cortito de al pie y se entienda. Otro tema que va a relucir en el barroco latinoamericano, como hablábamos recién de las condiciones de producción que pone la tierra, ¿no?, a la hora de construir o a la hora de hacer una escultura, también no solo con la piedra, sino con la madera, ¿no? Hay otro tipo de maderas en América Latina porque hay otro tipo de árboles. Pero también la naturaleza va a ser como protagonista muchísimo. Primero, en las pinturas van a estar, por ejemplo, representadas figuras bíblicas en un ambiente tropical. Y después es como que hay una insinuación de enormes espacios, ¿no? Como si fueran espacios muy amplios. Está esta sobrecarga barroca de la que hablábamos, de la ornamentación y el detalle decorativo y etcétera. Pero sí, como en una perspectiva muy marcada para insinuar como espacios, lugares enormes, muy abiertos, ¿no? Que era básicamente a lo que estaban acostumbrados. Ustedes imagínense esto, una cultura que venera a sus
dioses o a la madre tierra, por ejemplo, eh, al aire libre y con donde no hay culturas originarias que son un poco más violentas en sus características, pero la mayoría tenían como una relación bastante pacífica con sus creencias, ¿no? Y que venga otra religión que se venera a puertas cerradas en monumentos estúpidos de tamaño, y con donde la principal imagen es un tipo que está crucificado con una corona de espinas en la cabeza, ¿no? Donde es el dolor en persona. ¿No? Todas esas cosas van a generar un impacto, ¿no? Es como... Entonces, también este tema de la naturaleza va a ser reflejado mucho en la escultura y en la pintura sobre todo. Como esta necesidad de abrir el panorama, de salir de cierto encierro. Otra de las características, por ejemplo, así muy, muy marcadas, es que las oposiciones dualistas, ¿no?, que hay en las imágenes se van a expresar mediante como antítesis violentas y exageradas, ¿no? Como va a ser como todo más pronunciado. Y también, como esto es algo que a mí me gusta mucho, es que se va a mantener esa belleza, ¿no?, serena y equilibrada que podemos ver, por ejemplo, en un retrato de una virgen o algo así, pero también se va a representar lo anormal y lo macabro, digamos, ¿no? Como que va a haber también una representación ahí más oscura. Que eso también es característica del barroco general, pero nada, me parece interesante que se dé también en este lado del planeta. Pero bueno, nada, esto de la naturaleza, no solo van a ser de esos grandes espacios, y el tema de los ambientes más tropicales, por ejemplo, o siempre como un intento de que haya algo de espacio de natural, ¿no? Pero también van a ser como personificaciones que nos van a remitir directamente como a lo natural o por ejemplo a la madre tierra directamente. Para que ilustren esta idea, hay una obra que es anónima que se llama Virgen del Cerro, en donde directamente la Virgen es parte de la tierra. Es un cerro con cara y con ornamentaciones propias de la Virgen. Esta obra a mí me parece alucinante porque es como una fusión entre la iconografía que tenemos en la cabeza de la Madre Tierra, después de hecho en el giro de colonial, ¿no? Sabemos que va a haber como un movimiento de colonial muy fuerte hoy en día, yo me animaría a decir que sigue, ¿no? Ese intento de sacar esta cultura que nos fue impuesta. Y en el giro de colonial se va a tomar muchísimo esta obra, porque es como esto que les decía hoy, es un claro llamamiento de resistencia, es un intento por preservar la cultura, por preservar los orígenes, por preservar las creencias. Es una obra que es hermosa, por favor, miren, búsquenla. Además está como los santos alrededor y hay como otros personajes. Es una obra increíble. O sea, realmente a mí me flashea cómo pueden haber hecho ese giro de fusionar de alguna manera en dos cosas que en teoría se contradicen muchísimo. Después, otro personaje que vamos a tener y que va a ser así importante va a ser una laica, ¿no? Creo que es una monja por el nombre, es Sor Juana Inés de la Cruz, que va a ser, como les dije, una laica que va a ser poetisa y dramaturga. El hecho de que estas cosas se combinen es bastante raro y va a ser un exponente bastante grande que va a cultivar básicamente la lírica y el teatro, ¿no? Va a generar obras teatrales, va a escribir
Nada, me parece como un personaje bastante interesante, más allá de que sea laico, ¿no? Esto ya estamos hablando más avanzado en el tiempo. Pero nada, me parece como un dato para tener, ¿no? Una mujer mexicana, laica, ¿no? Que decide ponerse hábitos, creo que se dice, ¿no? Como estar en ese camino, pero dramaturga y escritora, ¿no? Y bastante importante, ¿no? Como hizo un montón de obras, un montón de libros, son súper reconocidos, se han vuelto a hacer muchísimas de sus obras, así que también tienen ese dato para buscar. Bueno, me parece que hasta acá estamos con barroco latinoamericano, barroco en general, diría yo. No es un tema que a mí me apasione mucho, sí lo que me interesa del barroco y con lo que siempre decido quedarme, más allá del barroco latinoamericano, que a mí me parece por lejos más interesante. Sobre todo porque me parece que hay como un giro político de alguna manera de resistir, de supervivencia. Pero lo que me parece interesante del barroco en general es esta idea de, usada para el mal, ¿no? Pero la idea del arte como herramienta pedagógica, por así decirlo, no desde el dogma, pero sí como el arte como herramienta, que es algo que también vamos a ver, por ejemplo, salvando las distancias, estoy hablando de la idea. En el muralismo mexicano, ¿no? Donde tiene un podcast de muralismo mexicano, lo pueden ir a escuchar. Donde había una necesidad porque la gente aprenda a leer rápido y que haya un realce de la cultura que había sido tapada, y con el muralismo lo logran en tiempo récord. Y acá pasa lo mismo, ¿no? En la iglesia ve esta oportunidad de decir, che, por las imágenes la gente aprende más rápido, es todo como entra más fácil, no necesitas la barrera del idioma y empatizan con algo, bueno, listo, ya está al servicio, insisto, del mal, ¿no? Porque no era de manera pacífica, era un dogma. Pero sin embargo, esta idea como del arte como herramienta pedagógica o de distribución o de comunicación, me parece lo más rescatable de todo esto, y creo que con lo que decido quedarme. Díganme si tienen alguna duda, si se entendió el tema, si divagué mucho, si les gustaron los podcasts, si no les gustaron los podcasts, si lo escuchan. Me encanta cuando me mandan fotos de escuchando el podcast o de dónde lo escuchan o si les sirvió para algo en particular. Todo eso me lo pueden dejar en mi Instagram, que repito, es mflorpe, donde también me pueden dejar si quieren que hable de un tema en particular. Yo generalmente, si estás escuchando esto del futuro, los martes y jueves dejo una cajita de comentarios en mis historias para que ahí pongan lo que quieran. Y si no, me lo pueden dejar por mensaje directo o por los comentarios de Facebook o YouTube, no tengo problema. Gracias por acompañarme hasta acá, espero que les haya gustado y nos encontramos en la próxima edición.